¿Por qué algunos parecen dominar su destino mientras otros están a merced de sus impulsos? Los estoicos sostienen que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que deseamos en cada momento, sino en gobernarnos a nosotros mismos con razón y propósito. Quienes dominan su destino han aprendido a no ser esclavos de sus emociones pasajeras, a no reaccionar impulsivamente ante la adversidad y a no dejarse llevar por el deseo inmediato. En cambio, cultivan la virtud, la paciencia y la autodisciplina, logrando una vida más ordenada y dirigida hacia objetivos significativos. Por otro lado, quienes están a merced de sus impulsos suelen vivir en un estado de reacción constante, guiados por el placer momentáneo, el miedo o la ira, sin un sentido claro de dirección. Como una embarcación sin timón, quedan expuestos a los cambios del viento sin poder decidir hacia dónde navegar. La clave para la autodominación es la práctica constante de la disciplina y la reflexión sobre nuestras elecciones. Como dijo Epicteto, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Para los estoicos, la disciplina es mucho más que una herramienta de mejora personal. Es el fundamento de la fortaleza interior y el verdadero dominio sobre la vida. En su visión filosófica, la existencia está llena de adversidades, muchas de ellas fuera de nuestro control. La pérdida, la injusticia, la enfermedad, el destino incierto. Sin embargo, lo que sí está bajo nuestro poder es nuestra respuesta ante estas circunstancias. Aquí es donde la disciplina se convierte en la clave. La disciplina estoica implica la capacidad de ejercer control sobre la propia voluntad, sin dejarse arrastrar por impulsos irracionales o emociones desbordadas. Epicteto decía que no debemos preocuparnos por lo que está fuera de nuestro poder, sino por lo que sí podemos gobernar: nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestra actitud ante la vida. En este sentido, la disciplina actúa como un escudo contra el caos externo, permitiéndonos actuar con racionalidad y propósito en vez de reaccionar impulsivamente. Marco Aurelio, en sus meditaciones, enfatizaba la importancia de la autodisciplina para alcanzar la paz interior. Para él, la verdadera libertad no era hacer lo que se desea en cualquier momento, sino vivir conforme a la razón y los principios elevados. Practicar la disciplina significaba evitar que el deseo, el miedo o la ira dominaran la mente. Un ejemplo de esto es su enfoque sobre el sufrimiento. Cuando enfrentaba dificultades, no lamentaba el dolor, sino que lo veía como una oportunidad de fortalecerse y demostrar su virtud. En la práctica diaria, la disciplina estoica se manifiesta en acciones concretas. Desarrollar hábitos de autocontrol, evitando la gratificación inmediata por el bien de un propósito mayor. Practicar la aceptación serena de lo inevitable, sin caer en la desesperación. Mantener la constancia en el trabajo y en las responsabilidades, sin buscar excusas. Dirigir la atención a la mejora personal, en lugar de a la queja o la comparación con otros. En última instancia, el control de la voluntad ante las adversidades no es una simple resistencia pasiva, sino una demostración de poder real sobre el propio destino. La disciplina es el puente entre la reacción y la acción consciente, el arma de los sabios para no ser víctimas de las circunstancias, sino dueños de sí mismos. La disciplina es la base silenciosa sobre la que los sabios construyen su vida, pero rara vez se detienen a explicarla, porque entienden que no es algo que se aprende con palabras, sino con práctica. Mientras que muchos buscan atajos hacia la grandeza, los verdaderos sabios saben que la excelencia no se logra con fórmulas rápidas, sino con el hábito constante de la autodisciplina. En la tradición estoica, los grandes filósofos no dedicaban largas explicaciones sobre la disciplina, sino que la demostraban con su vida. Epicteto, por ejemplo, no escribió tratados sobre el autocontrol, simplemente vivía bajo sus principios,
soportando adversidades sin quejarse y enseñando que la libertad interior dependía de nuestra capacidad de gobernarnos. Marco Aurelio, el emperador filósofo, no necesitó declarar abiertamente que la disciplina era la clave de su liderazgo. Su manera de actuar, de resistir las dificultades del poder sin perder la razón, hablaba por sí sola. ¿Por qué los sabios rara vez explican la disciplina? Porque entienden que no puede imponerse desde fuera. La autodisciplina es una conquista interna, una decisión personal de ejercer dominio sobre la propia voluntad. Si alguien no está dispuesto a vivir con disciplina, ninguna explicación lo convencerá. Por eso, los verdaderos maestros la practican en silencio, dejando que sus acciones sean la mejor enseñanza. En la vida cotidiana, esto se traduce en pequeñas decisiones que pueden marcar una diferencia inmensa. Levantarse cada día con propósito, sin depender de la motivación pasajera. Actuar conforme a los principios propios, aunque las circunstancias sean adversas. Mantener la constancia en los objetivos sin ceder ante la fatiga o la distracción. La disciplina no es un concepto complejo ni un secreto oculto. Es el hábito constante de vivir de acuerdo con lo que sabemos que es correcto, aunque no siempre sea fácil. Los sabios no la explican porque entienden que solo puede descubrirse por quien está dispuesto a practicarla. El estoicismo es una filosofía que nació en la antigua Grecia y fue desarrollada por pensadores como Zenón de Citio, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Su enseñanza principal gira en torno a la idea de vivir en armonía con la naturaleza, aceptar el destino con serenidad y ejercer control sobre lo único que realmente nos pertenece, nuestra mente y nuestras acciones. Uno de los pilares fundamentales del estoicismo es la autodisciplina, entendida como la capacidad de dominar nuestros impulsos, mantener la estabilidad emocional y actuar conforme a la razón, en lugar de ser gobernados por el placer, la ira o el miedo. Para los estoicos, la autodisciplina es el camino hacia la verdadera libertad, pues permite al individuo vivir sin estar sujeto a deseos incontrolables ni a las influencias externas. Los estoicos enseñaban que la vida está llena de desafíos e incertidumbres, pero que la respuesta a estas circunstancias depende enteramente de nosotros. Epicteto, por ejemplo, afirmaba que no debemos preocuparnos por aquello que no podemos controlar, sino por fortalecer nuestro carácter y nuestra voluntad. En sus meditaciones, Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que el autodominio era esencial para ejercer el liderazgo con justicia y ecuanimidad. En la práctica, la autodisciplina estoica se traduce en hábitos como la moderación en los placeres, evitando la indulgencia excesiva, la capacidad de enfrentar el sufrimiento sin lamentaciones innecesarias, la constancia en el trabajo y el compromiso con los propios valores, el rechazo a la victimización y la aceptación serena de lo inevitable. El estoicismo no busca eliminar las emociones, sino enseñarnos a gestionarlas con sabiduría. A través de la autodisciplina, la mente se fortalece y se convierte en un refugio inquebrantable, capaz de resistir cualquier tormenta sin perder su equilibrio. Uno de los ejemplos más impactantes de disciplina estoica frente a grandes dificultades es el de Epicteto, un filósofo que comenzó su vida como esclavo en Roma y, a pesar de las adversidades, se convirtió en uno de los pensadores más influyentes de su época. A pesar de su condición de esclavo, Epicteto estudió filosofía con Musonio Rufo, y cuando obtuvo la libertad, abrió su propia escuela en Nicópolis. En sus enseñanzas, enfatizaba la importancia de la autodisciplina y el autocontrol, afirmando que la verdadera libertad no viene de las condiciones externas, sino de gobernarnos a nosotros mismos. Uno de sus principios fundamentales era que no debemos preocuparnos por lo que no está en nuestro poder, sino por cultivar nuestro propio carácter y actuar con virtud. Su legado se encuentra en el Enquiridión y en las disertaciones, recopiladas por su discípulo Arriano.
donde instruye sobre cómo la autodisciplina permite enfrentar el sufrimiento, la pérdida y la adversidad sin caer en la desesperación. Su vida misma fue la prueba de que, incluso en situaciones de extrema dificultad, la disciplina estoica puede convertir la adversidad en una oportunidad de crecimiento personal y fortaleza. El ejemplo de Epicteto nos recuerda que no son nuestras circunstancias las que determinan quiénes somos, sino cómo decidimos responder ante ellas. Si te gusta el estoicismo y quieres aprender a aplicar sus principios en tu vida diaria, asegúrate de seguirme en mi canal. Aquí comparto reflexiones, estrategias y ejercicios prácticos para fortalecer la autodisciplina y el autocontrol. No te pierdas los próximos videos que pueden cambiar tu forma de ver el mundo. Control interno versus externo. La verdadera libertad. La dicotomía de control es uno de los principios más fundamentales del estoicismo. Se basa en la idea de que nuestra energía y preocupación deben enfocarse únicamente en aquello que realmente podemos controlar, mientras que todo lo demás debe ser aceptado con serenidad. Lo que depende de nosotros. Según Epicteto, lo único que verdaderamente está bajo nuestro poder es nuestra mente, nuestras acciones y nuestra actitud ante la vida. Esto incluye nuestras decisiones y cómo respondemos ante los desafíos. Nuestra interpretación de los eventos, es decir, si los vemos como problemas o como oportunidades de crecimiento. Nuestros valores, principios y el esfuerzo que ponemos en nuestras metas. Si concentramos nuestra atención en estas áreas, desarrollamos autodisciplina y resiliencia, evitando preocupaciones innecesarias sobre factores externos. Lo que no depende de nosotros. Por otro lado, hay una gran cantidad de situaciones que están fuera de nuestro control, tales como el comportamiento de otras personas, los resultados de nuestras acciones. Podemos esforzarnos, pero no siempre garantizar el éxito. La salud y las circunstancias externas, como el clima, la economía o la política. El curso del destino, pérdidas, accidentes y eventos imprevistos. Los estoicos enseñaban que luchar contra lo que no se puede cambiar solo genera frustración y sufrimiento. En lugar de intentar controlar lo incontrolable, debemos aceptar la realidad tal como es y enfocarnos en cómo reaccionamos ante ella. Aplicación en la vida diaria. Cuando adoptamos la dicotomía de control, dejamos de preocuparnos por aquello que está fuera de nuestro poder. Un ejemplo práctico sería el siguiente. Si enfrentas una situación difícil en el trabajo, en lugar de obsesionarte con la opinión de otros o con el resultado final, enfócate en hacer tu mejor esfuerzo y mantener una actitud firme y racional. Si alguien actúa de manera injusta contigo, en lugar de reaccionar con ira o resentimiento, reconoce que no puedes controlar su comportamiento, pero sí tu respuesta ante él. Al interiorizar esta filosofía, desarrollamos una mentalidad más fuerte y estable, reduciendo el estrés y fortaleciendo nuestra capacidad de adaptación. Como decía Epicteto, haz lo mejor que puedas con lo que depende de ti y acepta con serenidad lo que no. ¿Cómo la disciplina nos libera del sufrimiento innecesario? La disciplina, en su esencia más profunda, es un escudo contra el sufrimiento innecesario. No porque elimine el dolor de la vida, pues la existencia está llena de dificultades y obstáculos, sino porque nos permite enfrentar la adversidad con ecuanimidad y claridad mental. La disciplina como protección contra el sufrimiento autoinfligido. Gran parte del sufrimiento humano no proviene de las circunstancias externas, sino de nuestra reacción ante ellas. Sentir angustia por lo que no podemos cambiar, preocuparnos por el juicio de otros, ceder ante los impulsos sin control, todas estas son fuentes de aflicción que pueden evitarse con autodisciplina. Control de la mente. La disciplina nos permite elegir nuestros pensamientos en lugar de dejarnos arrastrar por emociones destructivas. Cuando entrenamos la mente para enfocarse en lo que podemos controlar,
reducimos la ansiedad y el estrés. Regulación emocional. No significa reprimir los sentimientos, sino gestionarlos con inteligencia. Un estoico disciplinado no permite que la ira lo consuma, ni que el miedo lo paralice. Disciplina frente al placer y la gratificación inmediata. Muchas veces sufrimos porque caemos en la trampa del deseo incontrolable. La búsqueda constante de placer efímero, el rechazo al esfuerzo y la postergación de responsabilidades generan frustración a largo plazo. Placer moderado. La disciplina nos ayuda a disfrutar sin excesos, evitando la sensación de vacío que sigue a la indulgencia desmedida. Trabajo constante. En lugar de rendirse ante la procrastinación, quien practica la disciplina avanza. Con firmeza, sabiendo que el esfuerzo hoy es la satisfacción mañana. Cómo la disciplina nos da paz interior. Cuando ejercemos disciplina en nuestras acciones y pensamientos, nuestra vida se vuelve más ordenada y predecible. Menos caos mental. Saber que seguimos un camino con propósito elimina la sensación de incertidumbre y pérdida. Firmeza ante el destino. El estoico disciplinado acepta lo inevitable sin sufrir más de lo necesario. Si llega un fracaso, lo ve como una enseñanza, no como una tragedia. En conclusión, la disciplina no es una restricción, sino una herramienta que nos libera del sufrimiento innecesario. Nos permite enfrentar la vida con mayor serenidad, gobernar nuestras emociones y vivir sin el peso de los impulsos descontrolados. Como dijo Epicteto, no es la cosa en sí la que nos perturba, sino nuestra opinión sobre ella. Imagina a un navegante estoico en alta mar, enfrentando una tormenta feroz. Las olas golpean con fuerza, el viento amenaza con volcar la embarcación y la oscuridad se cierne sobre el horizonte. En este momento crítico, el navegante tiene dos opciones: entrar en pánico y maldecir la furia del mar, o mantener la calma y enfocarse en lo único que realmente está bajo su control, su reacción ante la tormenta. Este principio encapsula la esencia de la filosofía estoica. No podemos controlar los eventos externos, el clima, el destino, las decisiones de otros, pero sí podemos gobernarnos a nosotros mismos. Para el navegante, esto significa ajustar sus velas con precisión, mantener la serenidad en sus pensamientos, evaluar con lógica sus movimientos y aceptar con ecuanimidad aquello que no puede cambiar. No se desgasta lamentando la tormenta, porque sabe que la queja no calmará el viento ni detendrá las olas. En cambio, utiliza su experiencia, su disciplina y su racionalidad para dirigir su embarcación con inteligencia. Disciplina. El poder de la disciplina. La clave que los sabios nunca revelan. Lecciones estoicas del navegante. 1. Aceptar lo inevitable. La tormenta llegará tarde o temprano, y resistirse mentalmente a ella solo incrementa el sufrimiento. Aprender a aceptar las dificultades sin resistencia emocional nos ayuda a enfrentarlas con mayor claridad. 2. Controlar la respuesta, no el problema. Al igual que el navegante, no podemos evitar muchas de las dificultades de la vida, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante ellas. Mantener la calma nos permite tomar mejores decisiones. C. Prepararse antes de la tempestad. La disciplina y el entrenamiento constante fortalecen el carácter. Quien está preparado y ha entrenado su mente para los desafíos, enfrenta la adversidad con confianza. 4. Dirigir el barco con racionalidad. La emoción sin control lleva al desastre. La razón y la disciplina son el timón que nos permite navegar con firmeza, sin perder el rumbo. Este principio estoico no solo aplica a los navegantes, sino a cualquier persona que enfrenta dificultades en su vida. Todos enfrentamos tempestades, problemas laborales, conflictos personales, pérdidas inesperadas, pero lo que define nuestra experiencia no es la magnitud de la tormenta,
sino cómo elegimos enfrentarlas. Como decía Marco Aurelio, si te perturbas por algo externo, no es el evento en sí lo que te inquieta, sino tu interpretación de él. Cámbiala y encontrarás la paz. 2. Déjame tu comentario sobre el video. Quiero saber tu opinión. ¿Qué te está pareciendo este video? ¿Cuál es la idea que más te ha resonado? Tu comentario me ayuda a mejorar el contenido y generar conversaciones enriquecedoras sobre la filosofía estoica. Te leo abajo. Aplicaciones prácticas de la disciplina en la vida diaria. Hábitos que fortalecen la autodisciplina estoica. La autodisciplina estoica no surge de la nada. Se cultiva a través de hábitos diarios que refuerzan el control de la mente, las emociones y las acciones. Practicar la disciplina de manera constante permite fortalecer el carácter y enfrentar la vida con mayor estabilidad. Hábitos esenciales para fortalecer la autodisciplina estoica. 1. Reflexión matutina y nocturna, o al despertar, define tus objetivos y visualiza cómo actuarás ante posibles adversidades. O antes de dormir, evalúa tu comportamiento. ¿Viviste de acuerdo con tus principios? ¿Controlaste tus emociones? 1. Diferenciar lo que puedes controlar y lo que no, o enfoca tu energía solo en lo que depende de ti. O si surge una situación difícil, pregúntate, ¿está esto bajo mi control? Si la respuesta es no, acéptalo con serenidad. 2. Ejercicio del autocontrol emocional. O cuando enfrentes ira, miedo o ansiedad, detente por un momento y racionaliza la situación. O usa la técnica del distanciamiento cognitivo. Observa el problema como si fuera otro quien lo enfrenta. 3. Aceptación de la incomodidad y el esfuerzo. O evita la búsqueda constante de comodidad y gratificación inmediata. O practica la disciplina resistiendo impulsos innecesarios. Por ejemplo, retrasar un placer momentáneo o realizar una tarea difícil sin postergarla. 4. Vivir con propósito y moderación. O define valores claros y actúa en consecuencia. O mantén la moderación en el consumo de bienes y placeres. No necesitas exceso para ser feliz. 1. Visualización negativa. Premeditatio malorum. O reflexiona sobre posibles desafíos antes de que ocurran, para no reaccionar con sorpresa o desesperación. O imaginar escenarios difíciles te prepara mentalmente para enfrentarlos con calma. 2. Ejercicio físico y resistencia voluntaria. O la disciplina mental se refuerza con disciplina física. O realiza pequeñas prácticas de incomodidad voluntaria, como soportar el frío o renunciar a un placer innecesario. 3. Lectura y estudio filosófico. O lee sobre filosofía estoica y sobre ejemplos históricos de autodisciplina. O usa las enseñanzas de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio para fortalecer tu pensamiento racional. 4. Compromiso con el trabajo constante. O evita la procrastinación y el deseo de resultados inmediatos. O concéntrate en la mejora continua sin obsesionarte con el éxito o el reconocimiento. Cultivar estos hábitos te permitirá desarrollar una autodisciplina sólida, convirtiéndote en una persona más resiliente, estable y centrada en lo que realmente importa. La práctica diaria de estos principios no solo fortalece la voluntad, sino que te libera de preocupaciones innecesarias y te acerca a una vida más armoniosa. Estrategias para enfrentar distracciones y deseos impulsivos. Las distracciones y los deseos impulsivos pueden alejarnos de nuestras metas y debilitar nuestra autodisciplina. Para los estoicos, el control de la mente y la concentración en lo esencial son claves para mantener la claridad y avanzar sin desviaciones. Aquí hay varias estrategias que pueden ayudarte a enfrentar estos desafíos con disciplina y propósito. 1. Practicar la conciencia plena, mindfulness estoico. La distracción surge cuando dejamos que nuestra mente divague sin control.
La atención plena, inspirada en el estoicismo, nos ayuda a enfocarnos en el presente y evitar pensamientos inútiles. Identifica la distracción. En cuanto notes que te estás desviando, haz una pausa y pregúntate: ¿esto realmente merece mi tiempo y energía? Concéntrate en la acción. Cuando estés trabajando en una tarea, di para ti mismo: ahora estoy haciendo esto y lo haré con total compromiso. 2. Aplicar la dicotomía de control. Los estoicos enseñaban que debemos diferenciar entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Si no puedes controlar una distracción externa, ruido, interrupciones, acepta su presencia sin frustrarte. Si la distracción viene de tu propia mente, pensamientos impulsivos, ganas de procrastinar, toma el control y redirige tu atención. 3. Utilizar el principio de la postergación racional. Cuando sientas el impulso de ceder a una distracción o a un deseo inmediato, dite a ti mismo: esperaré 10 minutos antes de actuar. Este pequeño retraso debilita la urgencia del impulso y te da tiempo para reflexionar si realmente vale la pena. 4. Redefinir el placer y la gratificación. El deseo impulsivo surge de la búsqueda de gratificación instantánea, pero los estoicos veían el verdadero placer en la disciplina y el propósito. Pregunta esto antes de ceder a un impulso: ¿este placer momentáneo me acerca a mis objetivos o me aleja de ellos? Reemplaza hábitos impulsivos por acciones productivas. Si sueles revisar el teléfono sin pensar, cámbialo por una breve lectura o respiración profunda. 5. Diseñar un entorno sin distracciones. Facilitar la disciplina requiere estructurar un entorno que favorezca la concentración. Elimina tentaciones físicas. Si sabes que ciertas cosas te distraen, redes sociales, televisión, redúcelas o colócalas fuera de tu alcance. Crea espacios de trabajo ordenados. Un entorno limpio y organizado reduce la dispersión mental. 6. Desarrollar el autocontrol progresivo. La disciplina se fortalece con práctica constante. Haz pequeños ejercicios de resistencia. Por ejemplo, evita mirar el teléfono durante 1 hora o rechaza un placer inmediato para probar tu autocontrol. Entrena la mente con desafíos. Enfrentar pequeñas incomodidades voluntarias, como levantarse temprano o completar tareas difíciles primero, refuerza la capacidad de resistir distracciones. 7. Aplicar la visión de largo plazo. Los deseos impulsivos nacen de la búsqueda de gratificación inmediata. Piensa en las consecuencias. Antes de caer en una distracción, visualiza cómo te sentirás después. Recuerda tu propósito. Pregúntate: ¿esto me acerca a la vida que quiero construir? Adoptar estas estrategias te ayudará a reforzar tu disciplina y reducir las distracciones innecesarias. La autodisciplina es un músculo que se fortalece con el uso constante. Como decía Marco Aurelio, si te distraes, regresa a ti mismo de inmediato y no pierdas el rumbo. Ejercicio mental. Preguntarte cada día: ¿estoy actuando según mis principios o según mis impulsos? Este ejercicio mental es una herramienta poderosa dentro del estoicismo para fortalecer la autodisciplina y el autocontrol. Preguntarse cada día si nuestras acciones están alineadas con nuestros principios o si estamos dejándonos llevar por impulsos momentáneos nos ayuda a vivir con mayor conciencia y propósito. ¿Cómo aplicar este ejercicio diariamente? 1. Realiza la pregunta en la mañana y en la noche, o al comenzar el día, establece la intención de actuar conforme a tus valores, o antes de dormir, reflexiona sobre tus acciones. ¿Tomaste decisiones con racionalidad o te dejaste llevar por deseos inmediatos? 1. Registra tus respuestas en un diario filosófico, o escribir tus pensamientos refuerza la autodisciplina y te permite detectar patrones en tu comportamiento. O identifica qué situaciones te hacen actuar impulsivamente
y cómo podrías mejorar. 2. Aplica la pregunta en momentos de duda o cuando enfrentes una decisión difícil o una tentación, detente y reflexiona. ¿Estoy actuando con propósito o estoy reaccionando sin pensar? O este pequeño momento de introspección puede ayudarte a evitar errores impulsivos. 3. Usa el principio estoico de distanciamiento cognitivo. O observa tu propia acción como si fueras un tercero analizando tu comportamiento. O pregunta, si alguien más actuara así, ¿diría que sigue sus principios o que se deja llevar por sus impulsos? 4. Evalúa el impacto de tus acciones a largo plazo. O los impulsos suelen dar gratificación instantánea, pero consecuencias negativas. O los principios pueden requerir esfuerzo, pero conducen a una vida más estable y significativa. Supongamos que te enfrentas a la decisión de procrastinar una tarea importante para ver redes sociales. En ese momento, preguntas, ¿estoy actuando según mis principios de responsabilidad y autodisciplina o solo por el impulso de entretenerme? Si la respuesta es el impulso, entonces puedes corregir tu acción antes de perder el rumbo. La práctica constante de este ejercicio refuerza la autodisciplina, reduce el arrepentimiento por malas decisiones y nos acerca a la vida que realmente queremos vivir. Como decía Marco Aurelio, si te distraes, regresa a ti mismo y no pierdas el rumbo. Y la recompensa de la disciplina, serenidad y sabiduría. Cómo la disciplina lleva a la paz interior. La disciplina es el camino hacia la paz interior porque nos libera del caos mental, del estrés innecesario y de la lucha constante contra nuestros propios impulsos. Para los estoicos, la tranquilidad no proviene de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de enfrentar la vida con orden, propósito y estabilidad emocional. La autodisciplina como fuente de serenidad. La mente es como un río turbulento cuando no está entrenada. Los deseos, miedos e inquietudes nos arrastran sin control, generando ansiedad y frustración. La autodisciplina actúa como un dique que canaliza esas fuerzas, permitiéndonos actuar con claridad y equilibrio. Menos conflictos internos. Cuando tomamos decisiones basadas en principios y no en impulsos, evitamos el arrepentimiento y la confusión mental. Mayor estabilidad emocional. Controlar las emociones con disciplina impide que el miedo, la ira o la tristeza nos dominen. El poder de la rutina y el orden mental. Los estoicos veían la rutina disciplinada como una manera de cultivar la paz interior. Séneca decía que una mente bien entrenada no se altera ante la adversidad. Hábitos estables crean una vida estable. Tener rutinas bien estructuradas evita la incertidumbre y el desorden. Menos preocupaciones innecesarias. Cuando sabemos qué debemos hacer y cuándo hacerlo, nuestra mente se siente más libre y enfocada. Marco Aurelio enseñaba que nuestra percepción de los problemas define nuestro sufrimiento. La autodisciplina nos ayuda a interpretar las dificultades con objetividad. Ver los desafíos como oportunidades de crecimiento. En lugar de reaccionar con desesperación, el estoico disciplinado los enfrenta con calma. No dejarse afectar por lo externo. Cuando regulamos nuestra mente, los eventos externos pierden poder sobre nuestra tranquilidad. Cómo la disciplina nos hace libres. Lejos de ser una restricción, la disciplina nos libera de la esclavitud del deseo y la emoción incontrolada. Nos convierte en dueños de nuestra voluntad y nos da la capacidad de actuar con propósito, sin ser víctimas del entorno. Libertad del caos mental. La disciplina nos permite enfocar la mente en lo esencial, evitando distracciones innecesarias. Libertad de la reactividad emocional. En lugar de responder impulsivamente, mantenemos la serenidad y el control en cada situación. Cuando cultivamos la autodisciplina, alcanzamos la verdadera paz interior, porque sabemos que no estamos gobernados por el azar ni por nuestras emociones pasajeras, sino por nuestra razón y nuestro propósito.
Como dijo Epicteto, la felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. La relación entre disciplina y resiliencia ante el fracaso. La disciplina y la resiliencia ante el fracaso están profundamente conectadas en la filosofía estoica. La disciplina nos da la estructura mental necesaria para enfrentar los desafíos con determinación, mientras que la resiliencia nos permite recuperarnos cuando fallamos. Juntas, forman un escudo contra la desesperación y el desánimo. 1. La disciplina como preparación para la resiliencia. El fracaso es inevitable en cualquier camino de crecimiento, pero la disciplina nos entrena para enfrentarlo con fortaleza. Construcción de hábitos sólidos. Quien desarrolla disciplina en su vida, manteniendo hábitos de esfuerzo y constancia, está mejor preparado para resistir la frustración cuando algo no sale como espera. Mentalidad de aprendizaje. La disciplina nos ayuda a ver el fracaso no como un obstáculo insuperable, sino como una oportunidad de aprendizaje. 2. La resiliencia requiere autodisciplina emocional. Para los estoicos, la resiliencia no significa simplemente resistir el fracaso, sino responder a él con racionalidad. Control de la reacción emocional. La autodisciplina permite enfrentar el fracaso sin caer en la desesperación o la autocompasión. Aceptación estoica. Marco Aurelio decía que debemos aceptar lo que sucede sin resentimiento y enfocarnos en lo que podemos mejorar. 3. Superar el fracaso a través de la constancia. El estoicismo enseña que los resultados externos no dependen completamente de nosotros, pero sí nuestra reacción ante ellos. La disciplina nos ayuda a seguir adelante cuando enfrentamos obstáculos. Persistencia sin apego al éxito inmediato. Un individuo disciplinado no se rinde tras un fracaso, ajusta su estrategia y sigue avanzando. Resistencia voluntaria. Practicar pequeños actos de incomodidad fortalece la capacidad de resistir fracasos mayores. 4. El fracaso como una prueba de carácter. Los estoicos creían que la adversidad revelaba la verdadera fortaleza de una persona. El fracaso no es una derrota, sino una prueba. La disciplina nos permite enfrentar cada revés con la actitud de un guerrero, no de una víctima. Ejemplo de Séneca. Cuando fue exiliado, en lugar de lamentarse, utilizó su tiempo en soledad para escribir y reflexionar, demostrando que la resiliencia nace de la autodisciplina. En resumen, la disciplina nos entrena para resistir el fracaso sin perder la claridad mental ni la determinación. Cuando combinamos ambas fuerzas, no solo enfrentamos las dificultades con serenidad, sino que también aprendemos de ellas y avanzamos con más firmeza. Como decía Epicteto, la dificultad muestra lo que somos. Por eso, cuando enfrentes adversidad, recuerda que es una oportunidad de demostrar tu fortaleza. Reflexión final. La disciplina no es una privación, sino una forma de poder personal. La disciplina suele ser malinterpretada como una restricción, un sacrificio o incluso una imposición externa. Sin embargo, en la filosofía estoica, la disciplina no se trata de renunciar a la vida, sino de tomar control sobre ella. Es una fuente de poder personal, una herramienta que nos permite dirigir nuestras acciones con propósito en lugar de ser arrastrados por impulsos o circunstancias externas. La disciplina como autonomía y libertad. Paradójicamente, cuanto más disciplinado eres, más libre te vuelves. Libertad sobre los deseos. No estar esclavizado por impulsos te da control sobre tu vida. No eres víctima de caprichos ni de la necesidad de gratificación inmediata. Libertad sobre el destino. En lugar de depender de la suerte o de fuerzas externas, la disciplina te da la capacidad de actuar con intención, creando oportunidades en lugar de esperar que sucedan. La disciplina como dominio sobre uno mismo.
Los estoicos valoraban la autodisciplina porque representa el máximo poder, el control sobre tu propia mente y acciones. Séneca decía que quien logra gobernarse a sí mismo no necesita que nadie más lo controle. Epicteto afirmaba que la verdadera fortaleza no reside en el dominio de otros, sino en la capacidad de controlar nuestras propias reacciones. Disciplina versus privación. Diferenciando el sacrificio del empoderamiento. Muchas personas creen que la disciplina es una serie de prohibiciones, pero no se trata de evitar placeres, sino de elegir conscientemente qué es lo mejor para ti en el largo plazo. Privación se siente como una imposición externa, algo que limita. Disciplina es una elección consciente que fortalece tu carácter y te acerca a tus objetivos. Fuerza mental. Cuando aplicas disciplina, tu mente se vuelve más resistente, capaz de enfrentarse a cualquier adversidad sin desmoronarse. Productividad y crecimiento. La disciplina te permite avanzar constantemente, logrando metas sin depender de la motivación pasajera. Paz interior. La claridad y el orden que aporta la autodisciplina reducen el estrés y la incertidumbre. En definitiva, la disciplina no es una barrera para el bienestar, sino la herramienta que nos permite alcanzarlo. Es el puente entre el deseo y la realidad, entre la intención y la acción. Como dijo Marco Aurelio, si te resulta difícil soportarlo, es porque aún no has aprendido a dominarte a ti mismo. Conclusión. En un mundo lleno de incertidumbre, distracciones y emociones desbordadas, la verdadera fortaleza no reside en controlar el entorno, sino en gobernarnos a nosotros mismos. Los principios estoicos de disciplina, resiliencia y autodominio nos ofrecen una vía para construir una vida más firme y serena, donde no somos esclavos de nuestras emociones, deseos impulsivos o circunstancias externas, sino arquitectos de nuestro propio carácter. Hoy te invito a comenzar este camino de transformación. No necesitas grandes cambios inmediatos, solo el compromiso de aplicar, día tras día, pequeños hábitos que fortalecerán tu mente y tu voluntad. Practica la reflexión diaria. Pregúntate si tus decisiones están alineadas con tus principios. Resiste la gratificación inmediata y enfrenta cada desafío con ecuanimidad. Cada paso que des en esta dirección te acercará a una vida más estable, libre de preocupaciones innecesarias y llena de propósito. No se trata de privación, sino de alcanzar el poder auténtico, el dominio sobre ti mismo. Como decía Epicteto, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Haz de la disciplina tu aliada y descubre la paz interior que viene con ella. Recuerda entonces, no es que las cosas sean difíciles, sino que no somos disciplinados para enfrentarlas. Las dificultades de la vida no son lo que realmente nos detiene. Lo que nos frena es la falta de disciplina para afrontarlas con determinación y claridad. No es el peso del desafío lo que nos aplasta, sino nuestra resistencia a entrenarnos para soportarlo y superarlo. Cuando enfrentamos un problema, solemos verlo como una barrera insuperable, pero en realidad, la capacidad de vencerlo está dentro de nosotros. La diferencia entre quienes prosperan ante la adversidad y quienes se paralizan no radica en la dificultad de la situación, sino en el nivel de preparación, autodisciplina y enfoque que cada persona ha desarrollado. La disciplina nos permite ver los obstáculos no como amenazas, sino como oportunidades de crecimiento. No es el mundo el que debe volverse más fácil, sino nosotros quienes debemos fortalecernos para enfrentarlo con determinación. Como decía Marco Aurelio, si algo parece insoportable, es porque aún no has aprendido a enfrentarlo con firmeza. Si cada día cultivamos la autodisciplina, gestionando nuestras emociones, entrenando nuestra mente y enfrentando los desafíos con voluntad firme, las dificultades dejarán de ser un problema
y se convertirán en parte del proceso natural de crecimiento. Comprométete con el estoicismo hoy mismo. El verdadero cambio empieza con acción. Si te inspiró este video, deja un comentario con tu compromiso de aplicar la filosofía estoica en tu vida a partir de hoy. ¿Qué hábito estoico vas a comenzar? Escribe tu decisión y conviértelo en un paso firme hacia la autodisciplina y el crecimiento personal. Vamos juntos en este camino.